Los que lean este libro saldrán de él sabiendo por qué Judith Torrea es mucho más que una periodista. Es una militante de la vida que está dispuesta, con la esperanza entre los dientes, a dar la batalla por el sitio donde más duele vivir y donde ella vive con más ternura. Estas son las palabras de Juan Cruz en el prólogo de este libro, Juárez en la sombra. La periodista Judith Torrea nos visita hoy aquí en Periodista Digital para darle voz a quienes se la han robado hace ya tiempo. Judith, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Es un honor estar aquí con todos vosotros y he visto esta súper redacción que me ha encantado. Realmente estamos en el presente del periodismo. Sin duda, y el honor es nuestro, sin duda también. Bueno, primero, menudo contraste. En Nueva York cubría crónicas de espectáculos, vida social, y en Ciudad Juárez nos cuenta una de los dramas más importantes que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Pues fíjate, yo no creo que sea tan diferente, porque la misma droga que corre, ¿no? desde Colombia, la misma cocaína que sale desde Colombia y que tiene que pasar diferentes países hasta llegar a Ciudad Juárez y cruza desde la ciudad más peligrosa del mundo a la más segura de Estados Unidos, que es El Paso, Texas, pues es la misma droga mortífera que sorpresivamente se convierte en pacífica cuando llega a los países de gran consumo como Estados Unidos y España, ¿no? Entonces, bueno, sí, el tipo de vida es diferente, el tipo de vida que yo hacía en Nueva York, que, bueno, pues ya ahí en esas fiestas que uno tiene que ir, sí, pues la gente consume, ¿no? Ese tipo de cocaína. De hecho, cuenta en el libro lo que le decía una de esas personas que le dijo en una ocasión: Judith, no nos hables de cosas tan serias, cuando sacó usted el tema en una conversación de Ciudad Juárez, y usted le respondió: ¿te has preguntado cuántos muertos juarenses se necesitan para que tú consumas en paz un gramo de cocaína, ¿no? Sí, me acuerdo que ya estaba explotando, ¿no? De Claro. vivir en esos dos mundos, que a pesar, después de haber estado 9 años, ¿no? Cubriendo la frontera y mudarme a Nueva York y seguir cada 2 meses viajando a Ciudad Juárez y todos los días pues recibiendo emails de mis amigos que huían de la ciudad o que les mataban al profesor universitario, les mataban a sus vecinos o mataban ya mis fuentes, pues yo decía, y con tanta inconsciencia, ¿no? Mientras en el otro mundo están tomando la droga no sé para qué, ¿no? Y yo pienso, bueno, pues fíjate ahora que hay tanto movimiento en contra de los toros, porque se matan a los toros, en contra de comer animales, ¿no? Los vegetarianos, ¿no? Pues me parece muy bien, ¿no? Pero igual ellos también consumen drogas, ¿no? Y no se plantean, estas pues cosas. cuántos muertos de Ciudad Juárez, ¿no? Se necesitan. Porque las cifras son frías, pero supongo que necesarias para poner en cierto contexto la situación. Nos cuenta en este Juárez en la sombra que al año son más de 2.300 personas las que son asesinadas, y los secuestros, las extorsiones no se contabilizan, o sea que son muchas más, ¿no? Claro, fíjate, en estos últimos 4 años, desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, el presidente Calderón, han sido asesinadas más de 8.400 personas. Y quizá, Miguel, cuando terminemos esta conversación, una persona, 2, 3, igual 10 más se habrán sumado a esa lista y habrá familias que estarán preparando un funeral, niños que se sumarán a la lista de más de 10.000 niños huérfanos. Y así, ¿no? Así. Y en una ciudad completamente militarizada, de retenes constantes, en una ciudad donde el único que está a salvo, o los únicos que están a salvo, son los muertos, donde la vida ahora mismo es en los cementerios, ¿no? En los parques no hay gente. Empieza el libro, de hecho, contándonos una pequeña historia de un enterrador, ¿no? Claro, de Ramón Andiano. Todos los protagonistas de este libro pues tienen nombres y apellidos, y creo que lo que me han enseñado y lo que me enseñan todos los días es que en la adversidad puedes convertirla en fortaleza, ¿no? Y bueno, es como, para mí es la mayor enseñanza que me ha dado Ciudad Juárez. Ciudad Juárez me ha enseñado a vivir en la muerte constante, a conocer lo que es la alegría más pura y la esperanza más pura, cuando parece que no existe. Que no existe, claro. Abre su blog Juárez en la sombra, por el cual recibió el premio Ortega y Gasset en el año 2010, pero
Dice que abrió este blog porque, a pesar de lo que nos está contando ahora, que ya por lo que nos ha contado ratificaría cualquier apertura de medio de comunicación, pero dice que a veces no encuentra los espacios o no ha encontrado los espacios para contar estas historias. Pues imagínate, dejo mi vida en Nueva York, ¿no? Y un trabajo fijo, me regreso a Ciudad Juárez y yo digo, yo confío siempre mucho en mi trabajo, ¿no? Y digo, bueno, pues encontraré colaboraciones a medios y no había manera, empezaba la crisis. Tú sabes que a veces más te valoran por si tienes súper contactos más que por tu trabajo. Por eso emigré de España, ¿no? Soy una pura emigrante de España, me fui a Francia y no tuve problemas para encontrar trabajo, después a Estados Unidos, México, ¿no? Y bueno, fue eso, imagínate cómo te sientes, sobre todo cuando lo haces con ese deber que yo siento como periodista, ¿no? Intentar contar las historias que se deben de contar, porque si no nos convertimos en partícipes de guerras, de genocidios. Además, Ciudad Juárez pues me dio tanto, ¿no? Me enseñó a vivir, ¿no? Entonces yo siento un amor con mucho dolor por esa ciudad. Pues yo dije, mira, si los editores del mundo no quieren mis historias, pues no hace falta. Yo las voy a poner en un blog. Un blog muy sencillo, porque yo no soy una experta en tecnología, pero yo creo que lo importante es saber utilizar las tecnologías para hacer el periodismo que siempre hay que hacer, ¿no? Como buenos artesanos del periodismo, con los principios éticos del periodismo, ¿no? Y así empecé, ¿no? Y me acuerdo que a las 2 semanas ya era un boom, ¿no? Porque era como que todo el mundo quería historias y no sé qué. Para mí fue... Por eso animo a todo el mundo que abra un blog, y más a los periodistas. Claro. A los periodistas que a veces ahora mismo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Hay tantos salarios basuras, tantos magníficos periodistas que tienen que ser taxistas o tienen que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y el otro día, con un taxista que me llevaba a una presentación, yo le dije, mira, tú abre tu blog de ser un taxista en Madrid y eres periodista. Y ya verás, y no sé qué. Y digo, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos encontramos, Miguel, en un momento fascinante. En un momento fascinante del periodismo, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad de convertirnos en partícipes de encontrar ese nuevo modelo económico y ese nuevo modelo de contar historias, ¿no? Y creo que lo tenemos que ver así, ¿no? Y más la gente joven, ¿no? Bueno, también me considero muy joven, ¿no? Más la gente joven que tenemos muchísimas ganas y que tenemos ganas y tenemos la pasión de hacer periodismo a pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de las dificultades. Y eso yo creo que... Y así empecé con mi blog, y la verdad, fíjate, después de tantos años de carrera profesional, porque yo empecé a los 18 años y ya voy a cumplir 39, pues fue el blog el que me ayudó más a ser reconocida por mi trabajo, ¿no? Y bueno, yo es lo que le animo a todo el mundo, ¿no? Que siga su pasión. Es decir, si tú quieres ser un periodista deportivo, ser el mejor periodista deportivo del universo, hazlo con pasión, con respeto al que te va a leer, ¿no? Y respeto a los otros, a tus compañeros también, y lo haces de la mejor manera posible y lo que encuentres, ¿no? Es decir, ahora pues hablamos de Twitter, de Facebook, de otras maneras de reportar. Quizá en un año estaremos hablando de otras, ¿no? Sí. De otras maneras, pero estar dispuesto a lanzarte a esta aventura fantástica que estamos ahora, ¿no? Y a inventar algo, ¿no? A ver si hay un español que inventa algo maravilloso, ¿no? A ver, ojalá. Dice en el libro, refiriéndose al presidente de México, con su cinismo mortal reclama a ustedes, los periodistas, que no deben informar de que Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo. Claro, es que y eso es lo más peligroso, no solamente el presidente Calderón, también las autoridades locales y estatales. También lo hacen. Claro, parece ser que el problema somos los periodistas que todavía informamos, ¿no? Es decir, parece ser que ese es el problema, y dicen que es un problema de percepción, que lo que ocurre ahí, pues parece ser que no es real. Bueno, yo veo los muertos todos los días, veo el desastre todos los días, pero mira, yo creo que estamos ante una situación muy peligrosa. Si las autoridades no reconocen lo que está pasando y además cómo ellos se han involucrado y cómo desde que empezó esta guerra pues es un desastre, ya no se puede vivir en Ciudad Juárez, si no lo reconocen, claro, pues entonces no toman medidas, ¿no? O no paran la guerra, no toman medidas para que esto no explote, ¿no? Ciudad Juárez está explotando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdate con los feminicidios, no tomaron ninguna medida, llevamos 18 años, no solamente con mujeres que desaparecen y ahora encima bajo comisiones ineficaces gubernamentales,
se ha disparado, ¿no? La muerte y la desaparición de las mujeres, y encima se han quedado en un segundo plano esa muerte y desaparición, porque ahora, como el peligro está en estar vivo para toda la sociedad, no se hace nada. Yo estoy muy preocupada por la actuación, y como sabes, ya hace un mes más o menos, un poquito más de un mes, en México se firmó un acuerdo de cobertura informativa sobre temas de narcotráfico, que fue firmado por más de 60 medios de información, y para mí es el mayor punto de censura que existe ahora mismo en México. Es decir, si los periodistas, es un acuerdo para estandarizar la información, la cobertura. Menos mal que ha habido algunos medios importantes de México que no lo han firmado, pero mira, yo creo que justamente ahora es cuando tenemos que contar con más valentía, con más honestidad y con más ética qué es lo que realmente está pasando en México, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando en Ciudad Juárez? Contar las historias de las víctimas, contar las historias de los que se quedan, de los niños huérfanos, de las viudas, contar las historias de una ciudad que se está yendo del mapa, y que si esto no se ataja, toda esta violencia que ya se está disparando por México, por ese país tan fantástico y maravilloso, con mexicanos que yo los adoro y los quiero y todo, gente tan trabajadora, gente tan increíble, pues ese país hacia dónde va a ir, ¿no? Y nos estamos enfrentando a una situación muy peligrosa. Pero mira, yo siempre digo, Miguel, si esto hubiese pasado en países donde se considera que no hay democracia, a pesar de que sus presidentes fueron elegidos por máxima participación democrática, como en Venezuela o como Bolivia, pues quizá las autoridades internacionales hubiesen hecho algo. O en Cuba, imagínate, ¿no? Pero como pasa en México, que es aliado de Estados Unidos y aliado también de la Unión Europea, ¿no? Gracias a España, pues creo que estamos... Lo dejamos, y lo que se está produciendo es el mayor genocidio de la historia contemporánea de Latinoamérica y quizá del mundo. Caray. Hablando de historias, cuenta algunas tremendas, como por ejemplo, dice, y el pequeño Juan, que apenas caminaba y hablaba, a sus 2 años, está viendo su 8º cadáver. Sí. Son los niños que tienen que presenciar en primera persona estos casos, ¿no? Claro. Ya se ha convertido en normal vivir entre cadáveres, ¿no? El llevar a tus hijos a la escuela y encontrarte pues una balacera, un tiroteo, ¿no? El que los niños estén jugando en el recreo y que se produzcan tiroteos. Ya parece que eso es normal. Y a mí, de verdad, más que los muertos que me preocupan los vivos, los que quedan, ¿no? Y como que eso es normal. Imagínate la inmunidad, ¿no? La indiferencia que eso crea para los niños, ¿no? Claro, para poder hacer cualquier cosa. Que crecen viendo... Claro, ese tipo de violencia. Y además, date cuenta que es una ciudad... El narcotráfico ofrece a los pobres el trabajo que las autoridades no han sabido o no han querido crear. Y en Ciudad Juárez, una ciudad donde no hay secundarias, no hay institutos para los niños, una ciudad formada con fábricas maquiladoras de capital extranjero, donde se crea la riqueza del primer mundo a precios del tercero, donde las autoridades no se preocuparon en crear ni escuelas, ni parques, ni oportunidades. Esos niños, esos trabajadores de los hijos de las maquiladoras, ¿no? Obreros de aquí, ¿no? Que sería pues obreros aquí como en cualquier fábrica, ¿no? Pues no tienen el mínimo para ofrecer un futuro a sus hijos, y las autoridades tampoco crean ese mínimo. El narco les da el trabajo. Porque dice que incluso hay algo peor que ver un cadáver tirado en la calle, que es la mirada de esos niños, ¿no? Claro. La mirada de esos niños que a veces está con una sonrisa. La mirada de esos niños que a veces se disputan el número de muertos que han visto con sus amigos. La mirada a veces de esos niños que han perdido a su papá y a su mamá. Esos son los gritos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final lo que te mueve más, ¿no? Para seguir contando esas historias. Caray. ¿Qué sueñan los niños en Ciudad Juárez? ¿Qué quieren ser de mayores? Bueno, pues yo creo que ya no hay muchos sueños, ¿no? Yo creo de verdad que uno sueña en vivir un día más. Fíjate que desde que comenzó esta guerra contra el narcotráfico, yo misma ya no pienso mucho en el futuro, ¿no? Como antes yo pensaba mucho en el futuro, en planes, sí. Pero cuando te ves que la vida es tan pequeña, que la vida es un instante fantástico que se puede ir en cualquier momento, pues solamente te queda vivirla, ¿no?
Y los niños, pues no hay muchos sueños, yo no veo que haya muchos sueños, ¿no? Claro, hay mucha gente habla de que los niños sueñan a ser sicarios o que los niños... Yo no creo que existe ese modelo, porque date cuenta que en Ciudad Juárez el narcotráfico que existe ahora mismo es el narcotráfico de los consumidores que consumen droga y que trabajan para un cartel. A veces no tienen ni para pagar un funeral, viven en la pobreza. Es decir, los ricos, los narcorricos, que no son los que nos muestran las películas, pues ellos no viven en Ciudad Juárez y son los banqueros que lavan dinero, son los empresarios que hacen también lavado de dinero y son los políticos corruptos. Ellos son los verdaderos narcotraficantes y los pobres son los que mueren. Y no existe nada de glamour en la vida de los narcotraficantes en Ciudad Juárez. Las víctimas de esta guerra no emigran porque no quieren o porque no pueden. Pues mira, la mayoría que puede se va. Ahora mismo en Ciudad Juárez ¿A dónde se va? Hay personas que se resisten a irse. Hay ciudadanos conscientes, activistas que son increíbles, que están siendo completamente amenazados, matados, asesinados. Además, muchos de ellos tienen nombre de mujer. Las mujeres siempre en Ciudad Juárez han sido muy fuertes. Mira, muchos de ellos migran, los que pueden, a Estados Unidos, y los que no pueden emigran al sur del país, ¿no? A Ciudad de México, a Veracruz, a otros lugares donde donde no tienes el peligro de que andes por la calle y te maten, ¿no? Pero mucha gente que no tiene ni dinero para eso. Como las empresas se están yendo, los negocios, hay más de 10.000 negocios cerrados, según datos oficiales, según datos del año pasado, no de este año, pues no hay trabajo. Entonces a veces no tienes ni dinero para comprar un billete de autobús. Yo quería daros las gracias por tenerme aquí. Y bueno, sí, en estas crónicas que están enlazadas como un rompecabezas, están escritas pues quizá de una manera diferente, ¿no? Tú sientes al leerlas que están escritas a ritmo de balas, a ritmo de metralletas. Y es lo que busco, que la gente al leer mi primer libro, Juárez en la sombra, no solamente descubra que esas personas tienen nombres y apellidos y aventuras de vida que fueron terminadas y fulminadas y que son como nosotros, ¿no? Esas personas, sino que también descubran que en la adversidad, en el horror, pues también existe la magia de la vida, ¿no? Y quizá, aunque yo cuento cosas pues muy tristes y muy fuertes, pues yo creo que esas crónicas también te ayudan a vivir, ¿no? A saber vivir. Creo que en España y en Europa en general, ahora que también he estado en Francia, o sea, en Norte Navarra, hemos perdido un poquito la alegría por vivir, ¿no? No me digas. Sí, claro, como que nos agobiamos por pequeñas cosas, ¿no? Sí, yo sé que está un 20% de desempleo, pero también tenemos que acordarnos que en los momentos de crisis existen las oportunidades y que podemos aprender de los otros, ¿no? Y yo espero que en este libro, pues a pesar de que son historias de muy horror, pues podamos aprender de que una madre ha perdido a sus 2 únicos hijos, pero sigue con una dignidad, con una sonrisa y sigue adelante, ¿no? Y que todo es posible si uno quiere, ¿no? Pues nos quedamos con estas ideas y con su libro, Judith. Muchas gracias, insisto, por estar con nosotros. Gracias y a disfrutar de este genial día por respeto a los que no pueden.